Marruecos, en la costa de Salé, frente a la ciudad de Rabat, nació en tiempos de Felipe III una república formada por gentes de hornachos, expulsados de España por sus creencias. Aquí se dedicaron a la piratería. Las flotas europeas sufrieron su azote. A pesar de su prosperidad, desde la denominada República de Salé, los moriscos extremeños miraban con nostalgia hacia Extremadura. Ofrecieron incluso al rey estas tierras y costas a cambio de volver a su querida villa de Hornachos, de la que habían sido expulsados en 1610. Situada en las estribaciones de Sierra Morena, Hornachos se convirtió en un núcleo próspero con la ocupación musulmana en el siglo VIII. 5 siglos después, fue tomada por los cristianos y encomendada a la Orden de Santiago. A pesar de ello, esta villa pacense permaneció en su composición mayoritariamente musulmana, constituyendo el núcleo principal de moriscos de Extremadura, por lo que en 1502 los reyes católicos promulgaron un edicto de conversión forzosa. Nos encontramos en la iglesia de la Purísima Concepción de Hornachos, ante la pila bautismal donde fueron obligados a bautizarse los moriscos. El significado de esta pila bautismal específico es que en ella fuera obligada a bautizarse toda la comunidad morisca que habitaba la población. Los moriscos debían nacer del agua para entrar en el reino de los cielos. Además, la simbología de esta pila de alabastro de Juan Bautista Vázquez el Viejo recordaba a la población morisca que estaban bajo la Orden de Santiago y sometidos a la Iglesia. La mayoría de los hornacheros aceptaron el bautismo para evitar la salida de su tierra e incluso colaboraron en la construcción de iglesias como esta, como demuestran estos arcos de ladrillo aplantillado de estilo mudéjar, aunque en secreto conservaban su propósito de continuar siendo musulmanes. Hasta la Hoya de la Maestranza, a unos 3,5 kilómetros de Hornachos, acudían los moriscos una vez que eran bautizados. Subían hasta este lugar conocido como Morquío Desbautizadero. Aquí, con el agua que se acumulaba en este cortado, lavaban al muchacho que había sido bautizado en la parroquia y dejaban una serie de ofrendas y amuletos con monedas o la mano de Fátima. Pero este no era el único desbautizadero de los moriscos de Hornachos. Los otros 2 que estaban pegados a la iglesia parroquial, lo que hacían era inmediatamente salir de la iglesia de celebrar el sacramento del bautismo, era raerle el crisma, es decir, quitarle el crisma, lavarle el crisma en las fuentes, que eran unas fuentes también, lavaban el crisma inmediatamente al chico para que, según su creencia, se desbautizaban ya inmediatamente a aplicarle el sacramento del bautismo. Esas fuentes ya no existen. Sin embargo, sí se mantienen otras que servían para abastecer a su población, que por aquel entonces rondaba los 5.000 habitantes. También eran motivo de disputa entre moros y cristianos. Esta fuente, a pesar de que se denomina Fuente de los Moros, la mandaron a construir los cristianos, en concreto Carlos I de España, V de Alemania. ¿Por qué se llama de los moros? Porque con el paso de los tiempos los moros encontraron el sistema para poder contaminar estas aguas y que así los cristianos no vinieran aquí a abastecerse de estas aguas. Aguas que siglos más tarde, en el 19, se aprovecharon en un lavadero que se construyó entonces junto a esta fuente de los moros. También se denomina así porque antes de la expulsión de los moriscos estaba en zona mora. Con la llegada de los cristianos viejos, la localidad llegó a dividirse en 2 partes, la mora y la cristiana. Esta otra fuente se denomina de los cristianos. Es una de las pocas fuentes que no contaminaron los moros. Ha estado muchos años desaprovechada tras la expulsión de los moriscos en el siglo XVII. Quedó enterrada hasta finales del siglo XIX y ya a finales del siglo XX se reconstruyó. También se ha reconstruido esta otra fuente, el Pilar de Palomas, hoy en pleno uso por sus actuales vecinos. El escudo de Carlos I de España, responsable de su construcción, fue robado
y el que actualmente se ve es una restauración de aquel que lucía en tiempo de los moriscos. Ellos idearon un sistema para regar todas las huertas y así aprovechaban las aguas que había en los manantiales que hay por toda la sierra. Por ejemplo, aquí aprovechaban el agua de un manantial que hay en la silla, que son esas rocas que vemos ahí, y así traían el agua con unos conductos que ellos llaman acequias, que hoy día se siguen utilizando. Los moriscos eran una gente muy laboriosa. Ocupaban su tiempo en numerosas actividades, entre ellas la agricultura, la horticultura, tenían huertas, colmenares, se dedicaban a la arriería, trajinaban por toda España. Numerosas huertas se desarrollaban en torno a las fuentes, en estas tierras hornacheras. Pronto los bienes y riquezas de la comunidad morisca despertaron el recelo de los cristianos. Eso, unido al ansia de control más político que religioso, puso a esta población en el punto de mira de monarquía e iglesia. Este convento franciscano de San Ildefonso fue uno de los focos de catequización de los moriscos. En un principio la convivencia con los monjes fue pacífica, aunque luego las diferencias entre moros y cristianos enturbiaron dicha convivencia. Lleva a que los mismos frailes sean delatores ante la Inquisición y ante el Consejo de Castilla de estos mismos moriscos, con la consecuencia de que una vez que se hacen las investigaciones pertinentes por el juez López Madera, que fue comisionado para que viniera a Hornacho a investigar los crímenes o las alevosías que cometían los moriscos, pues desembocó en la expulsión definitiva en el año 1610. Con la expulsión de entre 3.000 y 4.000 moriscos no murió su legado en Hornachos. Además, no todos se fueron de Extremadura, pues el edicto de expulsión les obligaba a dejar a sus hijos menores que pensaban eran recuperables para la fe cristiana. Hoy toda su herencia se recoge en este antiguo almacén de grano Opósito, convertido en un centro de interpretación que abrió este año. Turismo de la región, de otros puntos de España y de fuera de nuestro país visita este centro, más aún después del hermanamiento de Hornachos con Rabat, donde se refugiaron los moriscos hornacheros expulsados. Hay familias marroquíes que vienen aquí buscando sus antepasados por el apellido. De hecho, aquí tenemos un árbol genealógico del apellido Vargas, un apellido muy común allí en Rabat Salé y que hoy día aquí en España se extiende por bastantes sitios y es originario de Marruecos, un apellido musulmán. También es el apellido del último regidor morisco hornachero Diego de Vargas, padre de Brahim, famoso pirata de Rabat Salé. Y una pista más para conocer el pasado morisco que aún se respira en Hornachos.